Vamos a 1 Timoteo entonces capítulo 3, verso 16. Vamos hoy día a ver este precioso e importante texto que nos habla del gran misterio de la piedad. El gran misterio de la piedad. Parece misterioso el título de esto, ¿cierto? Pero es un misterio, que no es tan misterio como vamos a ver, ¿ya? Y para entender un poco de lo que está hablando o hacia dónde está apuntando Pablo, yo creo pertinente que leamos desde el verso 14 hasta el 16, que dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos al Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús queremos ir a tu presencia para poner esta palabra en tus manos. Encomendar mi vida a ti, Señor, como predicador, Padre, para que me ayudes, Señor, a declarar tu palabra como debe ser. Y también, Padre amado, a poder, a través de esta palabra, Señor, encontrar la salvación para el alma y también la fortaleza de nuestra vida espiritual y el crecimiento de nuestro amor por el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia a crecer en el amor por Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el gran misterio de la piedad. Antes de ir a ver lo medular de este texto, que es esta preciosa manifestación teológica en verso, en poesía, que según la mayoría de los eruditos formaba parte de un himno, quiero atender primero que todo a la primera declaración que Pablo hace justamente en el verso 16 acerca de la grandeza del misterio de la piedad, que es indiscutible. Es indiscutible. Es algo que no se puede pasar de largo y dejarlo así nomás. Es realmente grandioso lo que es el misterio de la piedad. Ahora, ¿qué es el misterio de la piedad? Partimos entendiendo esto, porque muy indiscutiblemente será grandioso, pero necesitamos entender qué es el misterio de la piedad. Bueno, según lo que está hablando el apóstol aquí y según lo que se entiende por otras cartas del apóstol Pablo, cuando se refiere al misterio de la piedad se refiere esencialmente al Evangelio. Y hablando del Evangelio, esencialmente a Cristo. Porque de Cristo se habla más abajo, concluyendo ya el verso 16. Dios fue manifestado en carne. Entonces, habla de Cristo. Y el misterio de la piedad es Cristo. Y el misterio de la piedad es el Evangelio. Porque Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. No hay un Evangelio sin Cristo. Amén. Asimismo Pablo dijo, si yo mismo o un ángel del cielo, mire qué maravilloso, ¿cierto?, viene y predica otro evangelio diferente del que yo os he anunciado, sea anatema. Por lo tanto, no tenemos permiso divino para inventarle cosas al evangelio. Amén. El evangelio es tal como es. Y el centro del evangelio es Cristo. Todo evangelio que no tiene a Cristo, el Hijo de Dios Redentor, como centro, es un falso evangelio. Y este misterio de la piedad que es Cristo y que es el Evangelio es indiscutiblemente grande. Ahora yo quiero atender primero que todo a este concepto del cual Pablo habla aquí, sobre el hecho de que es un misterio. ¿Es un misterio en qué sentido? Bueno, es un misterio no en el sentido de que es algo secreto
que solamente algunos saben solamente. No es en ese sentido que es un misterio, Cristo o el Evangelio. No, misterio, según lo que el Nuevo Testamento nos dice, es una palabra que se usa para referirse a algo que Dios en lo antiguo tenía tal vez oculto y que luego es revelado. O también podemos entenderlo en el sentido de que es algo que Dios revela y que el hombre no puede llegar a un entendimiento por sí mismo al conocimiento de eso. Es decir, Cristo y el Evangelio son verdades de Dios que el ser humano no puede llegar a discernir por voluntad propia o por el mero ejercicio del intelecto. Por eso es un misterio. En el fondo es un misterio porque es algo que si Dios no te lo revela, tú no vas nunca a entenderlo. Si Dios no lo revela al hombre, el hombre jamás podría entenderlo. Es un misterio. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma da testimonio de la existencia de un creador, de un ser superior que está sobre todas las cosas. Pero esa revelación general que es la creación no nos permite, por ejemplo, entender las verdades sobre la Trinidad, sobre la salvación, sobre la justificación por la fe. Esas verdades, donde está Cristo también como la verdad fundamental, necesitan ser reveladas para ser conocidas. Porque son un misterio para nosotros. Ahora, este adjetivo que ocupa Pablo aquí es sumamente trascendente porque dice que este misterio de la piedad, que es Cristo, es indiscutiblemente grande. Indiscutiblemente grande. O sea, no hay misterio, no hay revelación más importante que Dios haya hecho al hombre que revelar a su Hijo Jesucristo. Porque en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo. Los griegos anhelaban encontrar el pináculo de la sabiduría. La filosofía griega en su mayor apogeo intentaba dar con la sabiduría que les llevara a vivir una vida mejor, que les llevara a dilucidar y a vivir con los problemas que la vida presenta. Pero ninguno de ellos alcanzó a lograr eso. Pero Cristo, Pablo dice que es el pináculo de todo eso, diciendo que en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría, el conocimiento. Estamos completos en Cristo. Cristo es todo. Entonces Cristo se transforma en la revelación más importante que Dios ha dado al hombre. Por eso es que de toda la verdad que Dios reveló, porque no olvide que el verso 15 nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna, sostiene la verdad en este mundo. La predica, la enseña y es baluarte en el sentido de que también la defiende. Entonces la iglesia enseña la verdad, predica la verdad y defiende la verdad. Pero de esta verdad que de alguna manera está asociada a toda la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, de toda esta verdad que la iglesia debe ser columna y baluarte, la más grande de estas verdades se refiere a Cristo. Por eso dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Este misterio es misterioso, como dije, en el sentido de que tú no lo vas a discernir ni a entender si Dios no te lo revela. En una oportunidad, Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Quería hacer una pequeña encuesta al Señor Jesucristo y usó a estos discípulos porque ellos seguramente recibían impresiones de la gente sobre su maestro. Y ellos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, otro Juan el Bautista, algunos de los profetas por ahí que resucitó y qué sé yo.
Es decir, la comunidad judía tenía muchas opiniones acerca de Jesús, como el mundo de hoy. Tiene muchas opiniones respecto de Jesús, algunas más acertadas que otras. De hecho, Nicodemo tenía una opinión muy acertada de Jesús. Dijo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, tenía una muy buena impresión y opinión de Dios, y acertada. Pero Cristo le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, había algo que faltaba en la vida de Nicodemo, ¿ya? No basta con tener una buena opinión de Cristo. Se necesita nacer de nuevo. Entonces cuando los discípulos le dicen a Jesús, bueno, unos piensan que eres esto, otros piensan que eres esto, otro, y Cristo les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dice, qué dicen que soy yo? Y ahí es cuando Pedro dice, bueno, nosotros hemos sabido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tremenda declaración, tremenda confesión de fe. Tú eres el Cristo. Tú no eres Jeremías para nosotros, tú no eres Juan el Bautista, tú no eres como cualquiera de los demás. Tú eres más grande, Señor. Tú eres el Cristo, aquel prometido que iba a venir a restaurar todas las cosas y a dar cumplimiento a todas las promesas hechas a Abraham y a poner en definitiva, ¿cierto?, una relación apropiada de Dios con el hombre a través de su sacrificio. Tú eres nuestro Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Salvador. A lo cual Cristo le dice algo sumamente interesante. Bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, o hijo de Juan en otras versiones. Porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras le dice, Pedro, tú has llegado a entender esto no porque tú eres tan inteligente, no porque tú sacaste buenas conclusiones, no es porque tú eres sumamente apercibido de entender lo que yo estoy haciendo, no. Pedro, tú entiendes esto, has llegado a comprender quién es Cristo verdaderamente porque mi Padre te lo ha revelado. Eso es un misterio, algo que Dios te revela. La Biblia asegura que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre inconverso, puede estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando el Evangelio, pero dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiende? Es como estar leyendo un libro en inglés sin saber inglés. Usted puede hacer una excelente pronunciación del inglés incluso, pero si no entiende inglés no va a entender el libro. Es así un poco con el Evangelio. Pedro, eres bienaventurado porque esto no te llegó por tu propio intelecto, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Un pescador común y corriente como Pedro llega a un entendimiento de quién es Cristo más allá del entendimiento que los fariseos tenían, por ejemplo. Que los fariseos tenían, que los escribas tenían, y que todos aquellos que enseñaban en Israel tenían. Es decir, Pedro realmente entendió algo que ningún judío podía entender claramente, que Jesús era el Cristo. Ni siquiera los grandes fariseos, ni siquiera los grandes maestros de Israel como Nicodemo, ni siquiera los escribas, ni siquiera los doctores de la ley. Todo el mundo académico no tenía entendimiento de quién era Cristo. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? ¿Tomó un curso teológico que le preparó para eso? No. ¿Cómo llegó Pedro a comprender quién es Cristo? Porque el Padre que está en los cielos le reveló. Fue de su propia
gracia que derramó sobre Pedro, de tal manera que Pedro en su humanidad llegó a una comprensión correcta de quién es Cristo. Por eso es un misterio, Cristo. No es porque nadie puede conocerlo, es porque tú puedes llegar a conocerlo cuando Dios revele a tu corazón quién es realmente Cristo. Por eso nosotros oramos al Señor para decir: Señor, abre su entendimiento. Señor, abre su corazón. Señor, habla su vida. Muéstrale a Cristo, Señor. Porque tenemos la convicción de que no hay obra que pueda resultar en la vida de un pecador a menos que sea la obra que Dios haga a través de la obra del Espíritu Santo en ese corazón de piedra. A menos que Dios resucite ese muerto, nuestras palabras no van a hacerlo. Por eso es grande este misterio de la piedad. Es grande este misterio de la piedad. Ahora, la palabra de Cristo, dice Pablo en una oportunidad y en Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que está diciendo aquí, los cánticos, salmos e himnos deben de alguna manera proclamar lo que la palabra de Dios enseña, cuyo contenido esencial es el Evangelio. Es decir, el Evangelio también se puede cantar y la mayoría, como dije antes, entienden que esta parte de 1 Timoteo 3:16 fue parte de un himno que cantaban los primeros cristianos, que dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es una estrofa de 3 versos, ¿cierto? En donde nos habla de alguna manera de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. De esa verdad de la cual la iglesia es columna y baluarte, la más esencial de las verdades, como hemos dicho, es aquella que se refiere a Cristo, el Evangelio. Aquí Cristo es llamado, como dije, misterio de nuestro servicio, de nuestra devoción. Si Dios no nos hubiera revelado quién es Cristo, realmente no pudiéramos saber quién es Cristo. Mi pregunta es: ¿sabes tú quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Y te digo, no tienes que, vuelvo a repetir, meterte a un instituto teológico para entender quién es Cristo. Hay personas que han salido de seminarios teológicos y han salido ateos. Hay teólogos ateos, de hecho, se los aseguro. ¿Qué pasa en la mente de ellos? Bueno, no han llegado a entender esto que solamente Dios puede revelar. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Entonces, si hay una esperanza, es que Dios pueda abrir tu corazón. Pablo dijo en una oportunidad: los judíos buscan señales. Al judío, si usted le mostraba una señal, ahí está Dios. Y como Dios conoce al pueblo judío, por eso es que Cristo vino haciendo señales y prodigios. Y por eso la primera etapa de la iglesia hizo señales y prodigios a través de los apóstoles. Porque los judíos veían las señales y decían: wow, ahí está Dios. Pero aún así rechazaron. Y dice también: y los griegos buscan sabiduría. Es decir, el judío entendía el mundo o la dinámica de Dios con el mundo a través de las señales, los prodigios, los milagros. Los griegos anhelaban entender este mundo y vivir en este mundo desde la sabiduría que pudieran alcanzar. Pero Dios, dice Pablo, a Dios le agradó salvar a los hombres no por la sabiduría, no por las señales, por la locura de la predicación. Y ahí la palabra locura literalmente quiere decir la estupidez, el desvarío.
Escuchar a un filósofo judío griego tenía sentido para los gentes en esa oportunidad. Escuchar a un maestro de Israel tenía sentido. Pero un loco como Pablo que está hablando, ¿qué está hablando este? Ya te oiremos, le decían la gente, ya te oiremos después. Y cuando estaba en Atenas y le escucharon hablar de la resurrección, dijeron, se puso loco este. ¿Acaso no es lo que nos dicen muchas veces a nosotros los predicadores evangélicos? Ya está hablando ese loco, ya están predicando ahí en la calle. Y van los que no entienden mucho este tema y dicen, entonces hay que reinventarse como iglesia. ¿Qué podemos hacer para atraer a la gente? ¿Qué podemos hacer para que la gente enganche más con el evangelio? Y vamos ahí poniendo estrategias de mercado para atraer a la gente. Hermanos míos, no. A Dios le plació, dice la Biblia, salvar a la gente, no por el convencimiento de la elocuencia de un predicador, no por las estrategias de mercado, por la locura de la predicación. Prediquemos a Cristo, hablemos de Cristo. Y como dijo Dios a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Solamente del Evangelio es que se ha dicho, el Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree. Sea judío, sea griego. El Evangelio es el poder que cambia tu corazón. Solamente conocer quién es Cristo, qué hizo Cristo, es lo que puede darte esperanza de tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Es lo único. Entonces, necesitas que este misterio sea revelado en tu corazón por Dios. Anhelamos que ese misterio sea revelado en tu corazón. Es un misterio también por el hecho de que Cristo es tan profundo y el Evangelio es tan profundo que en una oportunidad Pablo dice que nosotros necesitamos aspirar a través del poder de Dios a conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. ¡Wow! Es tan profundo el amor de Cristo. A veces uno quiere poner ejemplos de lo que hizo Cristo, mira, es como esto, pero a veces los ejemplos quedan cortos, porque es tan profundo su amor. Es tan profundo su amor, es tan distinto a nuestro amor, que dice la Biblia que el ser humano en su experiencia de amar, a lo más que puede llegar es a dar su vida por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es diferente el amor de Dios. Es distinto, es profundo, es un misterio. Excede a todo conocimiento. Acerca de este misterio de la piedad, MacArthur dice, también Pablo hizo de Jesucristo el tema central de su predicación. El Evangelio tiene como centro a Cristo. A los corintios les dijo, predicamos a Cristo crucificado. También les dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. También Pablo dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Y también dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. A los Gálatas les dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Jesucristo. En Filipenses dice que aunque hayan por ahí algunos que predican a Cristo por envidia y contención, él se alegraba porque predican a Cristo. Hermanos, Cristo es el centro de nuestra predicación. Nada más. Nada más. Este mundo necesita el mensaje de Cristo. No necesita un mensaje de prosperidad como la falsa teología de la prosperidad. Este mundo no necesita, la gente no necesita bienestar, no necesita dinero.
El pecador necesita salvación, no necesita prosperidad. Es más, la prosperidad corrompe más el corazón de la gente muchas veces. Este mundo no necesita sanidad, necesita a Cristo, necesita salvación. Bueno, este misterio de la piedad es manifestado por Pablo en esta declaración poética en varias realidades, como que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, visto de los ángeles, recibido arriba en la gloria. ¿Ya? Todo este mensaje podemos, como dije al principio, dividirlo en 3 estrofas. Es un cántico de 3 estrofas. Y en cada estrofa, o en cada verso, más bien dicho, hay una declaración interesante sobre Cristo. Lo primero, este Cristo, al cual Pablo, ¿cierto? El cual Pablo enseña, dice aquí, Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Bueno, está hablando de la encarnación de Cristo. Pero el hecho de que dice manifestado en carne, él no dice Cristo nació o Cristo llegó a la existencia. No, dice fue manifestado, hablando de su preexistencia. Y tiene que ver con lo que Juan dice en el capítulo 1 de su Evangelio, cuando dice que el Verbo estaba en el principio ya con Dios y el Verbo era Dios. Pero en el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Entonces habla de la encarnación de esa divinidad llamada el Hijo de Dios, que como dice Gálatas 4:4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él lo envió. Era preexistente, era Dios eternamente. Pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, aquel ser preexistente llamado el Logos, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se encarnó. ¿Por qué se encarnó? Bueno, Hebreos nos dice algo de eso. Dice, así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros, participamos de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Se hizo carne y sangre, Dios mismo. ¿Para qué? Para venir a morir por nosotros. Para venir a pagar la deuda delante de Dios por nosotros. Entonces, una de las cosas maravillosas de este Cristo, que es un misterio y de las cuales cosas Dios quiere revelar al corazón de todo pecador, es el hecho de que Cristo es Dios, que se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Sabe cuáles son una de las implicaciones más importantes de esa verdad? Que fue Dios mismo que vino a resolver el problema que tú tienes con Él. Dice la Biblia que tú eres un pecador que ha heredado, ¿cierto?, la culpa, el castigo y la corrupción. Y que por ese pecado tú estás separado por la eternidad de Dios sin esperanza de vivir en comunión con Él. Es por eso que Él vino a resolver este problema y se hizo hombre. Él vino a este mundo y vivió como hombre, pero sin pecado. Vino a este mundo y vivió por los hombres en una perfecta obediencia a la ley de Dios. Y llegado el momento del cumplimiento del tiempo, murió como un hombre en la cruz del Calvario, llevando el pecado del hombre, llevando su culpa, llevando su castigo. ¿Quién murió en la cruz? Un hombre llamado Jesús. Pero ese hombre llamado Jesús era Dios hecho hombre. Dios mismo vino a solucionar tu problema, tu gran problema de pecado. En Él solamente hay esperanza. Entonces, Él fue hecho carne. Él fue hecho carne.
Dice la palabra del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre, se hizo hombre, para dar su vida por los hombres. Dice la palabra del Señor que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Y estando en la semejanza de hombre, se humilló más y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo para pagar por los pecados de todos aquellos que creen en Él. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Le has confesado como tu Señor? ¿Has entregado tu vida a Él? Si no es así, déjame decirte que tú estás en la misma condición de siempre, desde que naciste. Camino a la perdición. Y la única esperanza de salir de ese camino hacia la perdición es que tú estés en Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que entendió Pedro. Tú eres el Cristo. Eso es lo que le reveló Dios a Pedro. Mi esperanza y nuestra esperanza como iglesia es que Dios pueda revelártelo a ti también. Entonces dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo también y a la iglesia, obviamente, a la cual está pastoreando Timoteo, que Dios fue manifestado en carne, pero también fue justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, significa dos cosas. Significa que fue declarado justo Jesucristo en dos áreas esenciales. Y por el Espíritu. Es decir, en toda su vida, Dios, el Hijo, Jesucristo, hecho hombre, ¿cierto? Dios manifestó, o Cristo Jesús manifestó ser un hombre justo por el poder de su Espíritu Santo. Dice la Biblia que no hallaron en él cosa mala de la cual acusarle, entonces tuvieron que inventar causas por la cual acusarle. Dice la Biblia que él vivió una vida semejante a nosotros, pero sin pecado. Dice que nunca se halló engaño en su boca. Es decir, él vivió una vida como todo ser humano, pero sin pecado. Vivió una vida justa. Y por el poder del Espíritu Santo, por toda su vida, él evidenció que era un hombre espiritualmente justo. Aunque la realidad profetizada en el Antiguo Testamento es que iba a ser un varón despreciado y desechado entre los hombres. Pero era justo. Sus enemigos negaron sus pretensiones. Él mismo fue echado fuera. Pero él fue justificado por el Espíritu. Fueron plenamente establecidas su perfecta justicia y la validez de sus pretensiones. ¿Qué decía él? Yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios, ¿cierto? Quisieron apedrearlo por eso, por hacerse Dios. Pero él demostró serlo. Decía ser el rey y demostró serlo. Él dijo en una oportunidad, ninguno de vosotros puede redarguirme de pecado. Y demostró que era así. Ninguno pudo acusarlo de nada. ¿Me entiende? Fue justificado por el Espíritu. Y más de eso, Romanos capítulo 1 nos dice que su resurrección evidenció de que realmente era el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, verso 4 dice lo siguiente. Y fue por el poder del Espíritu Santo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe lo que es la resurrección en el fondo? Según este texto, ¿qué dijeron los hombres cuando lo crucificaron? Este hombre es un blasfemo, hay que matarlo, y lo mataron. ¿Qué dijo Dios con la resurrección? No, Él es justo. En la resurrección Dios revocó toda la falsa sentencia de su muerte. En el fondo Cristo fue declarado justo con la resurrección de entre los muertos. ¿Entiende? Entonces, Dios fue manifestado en carne y fue vindicado o justificado
en el Espíritu, dice Pablo. ¿Qué más dice Pablo acerca de Jesús? Este gran misterio de la piedad. Dice que en el otro verso dice que fue visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Qué significa esto? Bueno, significa también que los ángeles fueron espectadores de todo lo que Cristo hizo en este mundo. Desde que nació, recuerda toda esa gran cantidad de seres angelicales que estaban ahí adorando, diciendo, Hosana, gloria a las alturas, porque ha nacido el Rey de Israel. Y a lo largo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles lo observaron, lo atendieron, lo sirvieron, lo fortalecieron. Aun cuando resucitó, fue un ángel que movió la piedra, fue un ángel que avisó a las mujeres que había resucitado, fueron ángeles que le dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando arriba? Ese mismo Jesús que ascendió volverá. Los ángeles fueron espectadores de esa maravillosa historia. Por eso dice, fue visto de los ángeles. ¿Sabes? Los ángeles estaban maravillados. Y qué triste es que tú no te maravilles con esta historia. La de Cristo. La de ese precioso y perfecto y santo ser que dio su vida por pecadores como nosotros. Hay himnos que cuentan eso, ¿cierto? Cantaré la antigua historia, dice, de Jesús mi Salvador. Qué grato es contar la historia, también dice otro himno. Grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y su amor. Me agrada referirla, dice el himno, me hace tanto bien. Entonces, son verdades preciosas. Los ángeles estaban maravillados. ¿Por qué tú no te maravillas? Es probable que el orgullo, que el egoísmo, tu pecado finalmente, es el que te impida maravillarte con la persona y la obra de Cristo. ¿Por qué no le pides hoy al Señor que saque ese orgullo y que te ayude a ver a Cristo, la hermosura de Cristo? No solamente los ángeles fueron espectadores de esto, sino que también fue predicado entre los gentiles. Predicado entre los gentiles. Antes de la ascensión, Cristo ordenó a sus discípulos que fueran, o mientras fueran por todos lados, hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo comisionó a su iglesia a predicar, a proclamar esta verdad de Cristo por todos, por todas las naciones, a todos los gentiles. Es una preciosa verdad que tú y yo debemos predicar. Ya 2000 años casi pasados de ese tiempo, ¿cierto? Seguimos predicando con todo el amor sobre nuestro Cristo. Amén. Sobre Cristo. Y amigo, amiga, la única esperanza que tú tienes es escuchar la predicación de Cristo. Predicado a los gentiles. ¿Por qué Cristo necesitaba ser predicado? Porque, bueno, dijimos delante, ¿cierto? Dios escogió la locura de la predicación como el medio a través del cual Cristo iba a ser conocido. Pablo dice en Romanos, ¿cómo creerán sin haber que les predique? Es necesaria la predicación. Por eso, gloria al Señor que estás aquí, escuchando una predicación. Y no una charla motivacional, sino una predicación sobre Cristo, como tu esperanza. Entonces, la iglesia tiene la comisión de predicar a todos los gentiles, hasta lo último de la tierra a Cristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No habría nación alguna que quedara sin escuchar el Evangelio de Cristo. El otro y último verso dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El plan de Dios se cumplió cuando la proclamación de los apóstoles resultó en la fe salvadora de muchas vidas. En Pentecostés, hermanos míos, más de 3000 personas, judías pero de todo el mundo, escucharon la predicación del Evangelio y se convirtieron a Cristo. Ahí está el tema, amigo y amiga. Tú necesitas convertirte a Cristo. No solamente escuchar el lindo Evangelio. No, convertirte a Cristo.
No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Definitivamente los que se convierten a Cristo, los que se vuelven de todo corazón a Cristo. Ellos son los que son capacitados por el Espíritu Santo, como vimos en la clase, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces él demostró que el mundo iba a creer al ver toda esta manifestación de gente convirtiéndose en Pentecostés. En los días siguientes, miles más creyeron en él. Se predicó el evangelio en toda Judea, luego creyeron muchos samaritanos, un etíope eunuco, Cornelio un gentil. Finalmente Pablo lo vemos ir por toda el Asia Menor y Europa incluso. La historia eclesiástica dice que Pablo posiblemente llegó hasta España predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser creído en el mundo. ¿Amén? No en un rinconcito en la iglesia aquí, no, en el mundo. Y por último dice Pablo aquí en este último verso, recibido arriba en gloria. Esto tiene que ver con la ascensión, pero esencialmente con el concepto de la exaltación de Cristo. ¿Amén? ¿Cómo empieza? Dios fue manifestado en carne y ahora ¿cómo termina? Fue exaltado. Exactamente lo mismo que dice en Filipenses. Dios, Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se humilló hasta lo sumo. ¿Pero qué pasó? Como por haberse humillado hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que, sobre todo, lo exaltó hasta lo sumo. Cristo es Dios que se humilló a hacerse hombre para morir por ti, para pagar por ti. Y luego resucitó y fue exaltado para ser realmente y nuevamente, no nuevamente, para tomar el lugar en el universo que le corresponde, siendo el Dios eterno, el Rey de Reyes, Señor de Señores, esperando que hoy tú declares en tu corazón, en tu vida, que Él es tu Señor. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La ascensión de Jesús mostró que el Padre estaba complacido con Él y aceptó su obra. Y está sentado ahí a la diestra del Padre, como dice la Biblia, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo es la muerte, que nunca más va a existir. En estas 6 cortas estrofas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, Dios murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles, fue temido por los demonios, ascendió al cielo, se predicó este mensaje en todo el mundo, muchos han creído en él y fueron salvados. Ese es el Evangelio, ese es el meollo del mensaje, es Cristo. Por eso, amigo, tú no necesitas otra cosa que Cristo en tu vida. Sí, es bueno ir a la iglesia, pero tu mayor necesidad no es ir a la iglesia. Tu mayor necesidad es tener a Cristo en tu vida. Es tener el perdón de tus pecados. Tú puedes pasar toda la vida en la iglesia, pero ¿qué vas a hacer cuando te enfrentes a dar cuentas a ese Dios eterno? Porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué haremos? ¿Te presentarás con tu propia justicia? Los profetas le llaman a nuestra propia justicia trapos de inmundicia. Tú lo que necesitas es a Cristo. En una oportunidad, en el Antiguo Testamento, se nos muestra a Zacarías, que vio a Josué, en ese tiempo el sumo sacerdote, no el Josué de allá, sino que el Josué de acá, sumo sacerdote, en visión, lo vio parado en el santuario para ofrecer ese sacrificio por los pecados del pueblo y lo vio vestido con ropas viles. Y literalmente eso significa, en el hebreo original, significa que su túnica estaba llena de estiércol, llena de excremento.
¿Entiende? El sumo sacerdote a punto de ofrecer por los pecados del pueblo el sacrificio, y espiritualmente Zacarías lo ve y dice, wow, su vestimenta está llena de excremento, lo cual demuestra la impiedad del ser humano al enfrentarse a Dios. Y Zacarías le dice, bueno, ¿qué pasa aquí, Señor? Entonces ahí es cuando Dios manda y dice, no, cámbiale la ropa. Y Dios saca sus vestiduras viles y le pone vestiduras blancas. Y amigo, eso es lo que hace Cristo en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Cristo en tu vida. Tú no puedes presentarte delante de Dios con tu propia vida así como estás, porque eres como Josué, así, lleno de vileza. Josué no se daba cuenta de su vileza. Es así muchas veces como nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. Nosotros pensamos que estamos bien con Dios, que somos personas buenas, que tenemos casi ganado el cielo. No, la única esperanza para todo pecador es Jesucristo, su justicia. Él tiene una túnica blanca resplandeciente para darte, para que tú te la vistas cuando tengas que enfrentar a la justicia de Dios. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Deja de confiar en ti. Abandona tu confianza en tu justicia y agárrate con todo tu corazón de Jesucristo y de su obra en la cruz. Él murió por nosotros. Él llevó la culpa en la cruz. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa y sufrió nuestro castigo para que nosotros pudiéramos vestirnos con su justicia y de esa manera disfrutar de este precioso misterio que por pura gracia Dios nos ha revelado a muchos de nosotros, que es Jesucristo para nosotros la vida, la esperanza de gloria. Amén. Oremos. Amado Dios, queremos rogarte, Padre Celestial, que en tu misericordia tú puedas abrir el corazón de quienes necesitan de Cristo y puedas hacer en ellos, Señor, el milagro de la salvación. Ten compasión de nosotros, Señor. Ayúdanos a maravillarnos, como Pablo decía, wow, indiscutiblemente grande es este misterio, precioso misterio de la piedad que es Cristo. Señor, qué maravilloso evangelio, Señor. Qué reposo tiene nuestra alma, Señor, al saber que no dependemos de nuestra propia justicia. Qué maravilloso es ver cómo Dios fue hecho carne, que tú mismo en tu justicia has propiciado esta salvación para nosotros, que ese Redentor fue contemplado por los ángeles, que la maravilla de la salvación, de la redención fue contemplada por ellos, que muchos en la historia de la humanidad han escuchado la proclamación de este Cristo, que han creído. Oh Señor, permita que muchos crean hoy también, Señor. Permita, Padre, que el evangelio tuyo hoy día se convierta en el gran poder que en nuestra sociedad convierta muchos corazones. Padre, no importa la situación en que esté la sociedad, Señor. Sabemos y creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, convierte los corazones que están aquí sin Cristo, Señor. Abre sus entendimientos. Señor, otórgales el regalo del arrepentimiento, Señor, del nuevo nacimiento, Padre. Te lo pedimos, Señor, encarecidamente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a poner